Ripple ha renovado su imagen corporativa en X.com cambiando el banner, generando gran curiosidad y revuelo y especulaciones, como es muy habitual en ellos. Quiero profundizar en esta nueva imagen para descifrar el mensaje oculto tras estos cambios. ¿Me acompañas en este análisis? Esta es la imagen de la que les hablo, acompañada de un video introductorio que pusieron en X.com. Miren, es un cielo azul a la derecha, un letrero a la izquierda que muestra a Wall Street y un recibo en euros que marca los 1984 con 10 euros. También muestran unas monedas regadas en euros, un reloj que marca las 3 horas y 29 y a la derecha aparece el tradicional toro de Wall Street. En el video también vemos la estación de metro de Marunouchi en Tokio. ¿Qué implica todo esto realmente? El equipo de Ripple junto con algunos bloggers de la comunidad como Bearable Guy son conocidos por sus mensajes enigmáticos, los cuales el ejército XRP siempre intenta descifrar. Durante años hemos tratado de entender el significado del número 589, que actualmente es la cantidad de cuentas seguidas por Brad Garlinghouse en su cuenta de Twitter. Además, Ripple sigue a las cuentas 985, junto el número al revés. Y no olvidemos las imágenes de Bearable Guy que siempre nos hacen reflexionar. Hemos oído la frase, esperen la señal, refiriéndose al número 589. Pero esta señal ya fue dada, sin que nosotros mismos lo supiéramos. ¿Ustedes saben dónde se encuentra ubicado el exchange Prime Hidden Road, adquirido hace muy poco por el equipo de Ripple? Nada más y nada menos que en la calle 589 de la Quinta Avenida en el piso 8 de Nueva York. ¿Y saben cuál es el código postal? 10017. Si ustedes suman el 5, el 8 y los 5 números del código postal, les da 589. Es increíble. ¿Cómo les quedó el ojo? Volvamos a los jeroglíficos de Twitter. Luego de analizar diversas teorías sobre esta imagen, quiero compartir mi propia perspectiva. Pero antes los invito a mi grupo de VIP de trading en Telegram para beneficiarse de las señales de traders expertos. Solo necesitan abrir una cuenta de Bitget con mi código para aprovechar el bull run y evitar perder esas oportunidades gigantescas. El cielo azul de la derecha de esta imagen siempre será señal de optimismo. A la derecha vemos como el sector institucional referenciado con el nombre de Wall Street está viendo un futuro en la transformación cripto, traída por XRP Ledger. Ese es el lugar donde todo iniciará, donde Ripple llega a cambiar los paradigmas tradicionales de las finanzas tradicionales. El recibo nos trae un número que nos pone a pensar, que es el 1984. 1984 podrían ser dos cosas. Podría ser el año de la desintegración del sistema Bell, que fue la disolución de la estructura monopolística de la compañía AT&T, que hoy en día todos conocemos, y que operaba bajo el nombre de Bell System. En su momento fue un suceso muy importante que inició una década antes, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra AT&T acusándola de restringir el comercio y monopolizar la industria de las telecomunicaciones. ¿No les parece algo parecido a lo que estamos viviendo? Tras años de litigio, en 1982, AT&T llegó a un acuerdo con el gobierno mediante un decreto de consentimiento conocido como el Modified Final Judgment o juicio final modificado. El resultado principal de este acuerdo fue la desintegración del sistema Bell, que entró en vigor el 1 de enero de 1984. La desintegración rompió el monopolio de AT&T permitiendo mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Y todas las David Bell se encargaron de los servicios locales mientras que AT&T competía en el mercado de larga distancia con nuevas empresas como MCI o Sprint. Al abrir el mercado se fomenta la competencia y la innovación. Algo parecido a lo que estamos tratando de hacer con el mundo blockchain. Esto permitió el desarrollo de nuevas tecnologías como los modems, que fueron clave para la expansión de Internet en los años posteriores. Además, las redes celulares y otros servicios de comunicación se beneficiaron de la entrada de nuevos actores al mercado. Como ven, si comparamos este suceso con lo que estamos viviendo, al darle vida al blockchain, vemos muchas similitudes. Otra referencia que se me viene a la cabeza es la novela de George Orwell que se llamaba 1984. La leí cuando estaba en el colegio. 1984 nos recuerda al gran hermano que vigilaba todo. La novela 1984 trata sobre un régimen totalitario que utiliza la vigilancia, el control de la información y la manipulación para mantener el poder. Ripple, como empresa de tecnología blockchain, promueve la transparencia y la descentralización en las transacciones financieras globales a través de su XRP Ledger y su criptomoneda XRP. La novela 1984 se convirtió en un ícono cultural y su título evocaba un futuro asociado con avances tecnológicos y posibles amenazas a la libertad.
Ripple podría estar posicionándose como la alternativa transparente a esta distopia, como lo menciona Ichi en sus tweets. Señal inequívoca. Oportunidad única para XRP. El reloj marcando las 3 horas y 29 parece aludir al 29 de marzo, fecha límite para la implementación del protocolo 20022. Además, el toro simboliza el impulso alcista de este ciclo, un ícono universalmente reconocido. El banner de X.com salió a la luz unos días antes del inicio de XRP Las Vegas, evento clave de la comunidad donde miles de asistentes tuvieron la oportunidad de conocer cara a cara a los directivos de Ripple y desarrolladores de XRP Ledger, como también a varios de los influencers más reconocidos del XRP Army. El próximo año intentaré ir, ojalá me permitan entrar, no sé. En la misma semana del Bitcoin 2025 tuvo lugar este evento crucial para la comunidad. Presencié la intervención completa de JD Vance en Bitcoin 2025. Ahora esperemos a ver qué pasa en el XRP Las Vegas. JD Vance, cuyo discurso clarificó aún más la intención de apoyar la industria cripto. Su objetivo es evitar que los 3.4 trillones de dólares que actualmente valen las criptomonedas se alejen de Norteamérica, buscando en cambio crear un entorno amigable y no hostil en contraste con la administración de Joe Biden. Incluso mencionó el despido de Gary Gensler un poco de teatro, ya que ese señor se iba por cuenta propia. Por otro lado, el CEO de la billetera Exodus, JP Richardson, ha resaltado un punto crucial en ese Bitcoin 2025 que he mencionado anteriormente en diversas ocasiones. Las monedas estables en conjunto están adquiriendo deuda americana en cantidades significativas. Eso las convierte en la economía número 19 a nivel mundial en términos de compra de deuda, superando incluso a economías como Alemania y Corea del Sur. Y si se estima que las stablecoins tengan una capitalización de mercado en el 2030 de 1.2 o 1.3 trillones de dólares, ¿qué podrá pasar? En ese momento podría ser el mayor comprador de los bonos del tesoro. Todo esto si la deuda no deja de crecer como viene creciendo en los últimos años. La analista Lynn Alden cree que no hay quien pare ese tren. Les queda viendo el análisis completo de su intervención que fue realmente majestuosa y vale la pena verla completa. Y si la deuda no para, la impresión de billetes tampoco parará, entonces ¿hasta dónde llegará el precio de Bitcoin y de XRP? Pues como hemos visto antes, el análisis de M2 nos muestra un impulso importante en los precios de las criptomonedas, especialmente de Bitcoin. Pues con todo esto, no me queda duda de que la respuesta de Vander en nuestra última entrevista puede ser real, aunque veo un poco lejano ese precio. Adquirirá Ripple para usarlo, y el suministro tiene un límite de 100.000 millones. Así que con el tiempo, el precio solo aumentará porque más transacciones, más entradas, fluirán a través de la red del XRP Ledger. A medida que más instituciones lo utilizan, esto crea un choque de oferta, y a medida que más instituciones utilizan XRP para mover valor, esto crea más entradas y liquidez en la red, lo que finalmente hace subir el precio. Pero además de eso, XRP es un activo deflacionario. Entonces, cada vez que se realizan transacciones, en realidad se quema XRP de la red. Por lo tanto, todos los aspectos son deflacionarios, lo que significa que, en función de la oferta y la demanda, solo veo que aumente. ¿A qué altura? No sabemos. Todavía estamos en muy casa. Pero, por supuesto, si compraste hace años, serías lo siento, adelante. No, no, no. Te voy a preguntar sobre eso tan pronto como termines. ¿Crees que IP puede llegar a... En futuro, sí. Sí. Bueno, esa es la cuestión. Es muy difícil. Depende de la rapidez con la que se produzca la tasa de adopción. De eso depende. Porque es interesante porque la gente dice, oh, podría suceder el próximo año, va a suceder esta carrera alcista. En primer lugar, la carrera alcista son ciclos de liquidez. No tiene nada que ver con la utilidad. Por lo tanto, no hay forma de que la utilidad ocurra durante una corrida alcista. La utilidad es la utilidad. La corrida alcista son ciclos de liquidez impulsados por el dinero que ingresa al mercado de criptomonedas, bombeando el precio y luego abandonando el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, hay una distinción muy clara entre las carreras alcistas de utilidad y liquidez.
Lo que sucede es que Ripple sigue construyendo sobre el XRP Ledger, agregando a Sandbank y a Mamo Bank con sede en los Emiratos Árabes como clientes mientras expande su plataforma de pagos transfronterizos basados en la blockchain, trabajando con todos los clientes y todos los bancos de esa región. Conseguir que estos dos bancos sean clientes de RippleNet en la península arábiga se da tras obtener la licencia de Autoridad de Servicios Financieros de Dubái el marzo pasado. Estoy seguro de que el viaje de Trump a Arabia Saudita logró mucho más que los 600 mil millones en acuerdos comerciales que se anuncian para los Estados Unidos. Como dice el dicho, no hay free lunch o almuerzo gratis. Los árabes invertirán en Estados Unidos porque se les ha abierto un mercado de consumo gigantesco, pero seguramente habrá algo a cambio en su región. ¿No lo crees? ¿Tú qué opinas? Déjame un comentario en este video. Hemos visto toda la semana noticias a favor de XRP en esa región. ¿Será el resultado de las conversaciones de Trump? Yo creo que sí. Seguro conoceremos más y mejores noticias luego de la conferencia de esta semana de XRP Las Vegas. Pero para mí esta es la mayor de todas las que ya se conocen. Uphold, que es uno de los exchanges más grandes de Norteamérica, en colaboración con Flare Networks, ha introducido un innovador producto de XRP. Y fíjense, este producto permite a los poseedores de XRP obtener rendimientos expandiendo la posibilidad de interacción con la moneda más allá del simple trading. Esta iniciativa subraya el creciente respaldo que XRP está recibiendo de diversas plataformas y empresas, quienes buscan explotar la utilidad de la moneda Ripple. Uphold es uno de los exchanges más robustos en los Estados Unidos y es un gran aliado de XRP desde hace años, trayendo este nuevo producto luego de conocer la posición de la SEC, que dijo el jueves pasado que ciertas prácticas de staking en criptomonedas no se clasifican como transacciones de valores, poniendo fin a años de incertidumbre. Se puede leer en la página de la SEC lo siguiente: canalizando el viejo adagio de fíngelo hasta que lo consigas, la declaración de hoy de la División de Finanzas Corporativas declara que el staking de protocolo, no sé cómo traducir correctamente esta palabra, pero así la digo, la dejo ahí en staking, que es el bloqueo de tokens cripto en protocolos blockchain para ganar recompensas, no implica un contrato de inversión. Por lo tanto, concluye el personal que las actividades de protocol staking, ya sean realizadas por un particular o por un servicio de terceros en nombre de los clientes, no son valores sujetos a la jurisdicción de la SEC. Esta decisión le dio completa libertad a un producto de Uphold que seguro tenían listo hace meses al lado de Flare. Aprovechen la oportunidad que se presenta con XRP. Estamos recibiendo señales increíbles y antes de pasar a analizar los gráficos, recuerden crear su cuenta de trading en Bitget con mi código. Lo repito una y otra vez. Esto les abrirá un mundo de posibilidades en una plataforma de primer nivel, actualmente entre los 5 mejores exchanges de derivados del mundo. Además, podrán unirse a mi exclusivo grupo de trading en Telegram. Les comparto 2 análisis que me encontré de analistas que ustedes saben que a mí me fascinan. El primero es de Dark Defender, que nos muestra que XRP está formando otra estructura de onda en el marco semanal, creando la próxima subida hacia los $23. Esta nueva estructura de onda se alinea con nuevos objetivos anteriores y nuestro patrón histórico en noviembre del 2024. XRP en el nuevo marco semanal apunta a estar entre los $18.22 y $23.20 en el corto plazo. Y todos recordarán los $5.85 como objetivo medio. Pero no olviden que eso no es asesoría financiera. No queda mucho para estos niveles. Estén listos. El gran cripto también ha compartido sus análisis en un tweet destacando la precisión de su proyección que anticipaba un alcance de $2.14 a la baja. Aunque el precio descendió ligeramente hasta los $2.07, el análisis técnico sugiere ahora, tras esa corrección, un posible aumento ligeramente inferior a los $2.55 antes de una nueva pequeña corrección y lanzamiento final hacia los $3.99. Esto es más pequeño que lo que acabamos de ver de Dark Defender, pero es positivo y es mucho más arriba de donde estamos ahorita. Mientras que vemos un potencial de $4 o $5 para XRP, ¿por qué no creer que XLM podría llegar al $1.26? Este post del analista Shah nos muestra las gráficas de XLM con objetivos de $1.26 y $1.15, exactamente la primera semana de junio. No sé si sea demasiado optimista, pero podríamos pensar que lo lograríamos. Después de eso, la corrección de verano es clara y el inicio es de nuevo a partir de agosto hasta noviembre o diciembre para el objetivo final del ciclo B. Al igual que Doge y XRP y el movimiento de milisegundos con mismas fluctuaciones, acción de precio y patrón. Por ahora las divisas rompen
máximos de marzo del 2024 y ya está rompiendo los máximos del 2021. Mi curiosidad sobre la creación de XLM en sus inicios, después de la salida algo complicada de Jed McCaleb de Ripple, me llevó a investigar un poco más. Vandel me dio algunas claves para entender por qué sucedió todo esto. Sin embargo, no hay ninguna evidencia y empiezo a creer los rumores en el ambiente. Por esta razón he decidido incluir más información sobre XLM y Stellar Lumens en mi canal, sin descuidar el seguimiento semanal de XRP. Los invito a ver el video donde explico los primeros pasos de XLM cuando salió Jed McCaleb de Ripple. Aquí les dejo el enlace y los animo a compartir sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.